Hola, 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 hola familia, Dios los bendiga rica y abundantemente. Un día más para poder reunirnos y poder disfrutar una reunión que el Señor nos convoca para poder recibir de su palabra en nuestras vidas. Desde la ciudad de Toronto, Canadá, reciban todos un cariñoso saludo y sean todos muy, muy bienvenidos, bienvenidos aquí en este tiempo caliente, de mucho calor, en esta temporada de verano acá en Canadá. También les enviamos a todos los que están allá en el hemisferio sur, con frío, con lluvia, también un poquito de calor, ¿ya? Y cuando estemos aquí con nieve, ustedes nos envían un poquito de calor para acá también. Así que bueno, disfrutando de este tiempo tan especial que el Señor nos permite tener en una reunión en familia. En la medida en que estás entrando a la reunión, te voy a invitar a que nos coloques un saludo, dónde estás, con quién estás, en la ciudad que estás, ¿ya? Así que vamos a viajar un momento, vamos a viajar. Primeramente voy a saludar ahí a Fer, a Valerie, acá en Toronto, en Mississauga ella está, ¿no? Hani Melgar, también Armando, Dios te bendiga Armando, Estela Jiménez, a Karina Paz, también la saludamos. A todos los que en este momento se están integrando a nuestra reunión del día de hoy, a Panchita Quesada también, desde Ayac, Panchita Quesada, muy bien, gracias a Dios. Ah, mira, de Cartagena, Liliana Marín también, desde Bogotá, Colombia, Atlanta, Hani Melgar, muy bien, a todos los que están en este momento comenzando a conectarse y también a saludarnos en este día de reunión familiar que tenemos en este día martes. Ya estamos durante la semana, martes, miércoles y jueves, reuniéndonos para tener un tiempo de ministración y sobre todo recibir una palabra de bienaventuranza y una palabra de aliento. Ahí tenemos también a Lucy Rodríguez desde New Jersey, USA. Muy bien, mira, es que estamos cerquita, estamos cruzando el lago, por ahí sería, ¿no? Muy bien. Bueno, familia, vamos a comenzar nuestra reunión en el día de hoy pidiéndole al Espíritu Santo, como siempre, que nos bendiga con su presencia y sobre todo que Él respalde esta reunión. Te voy a invitar que me acompañes a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día que tú nos regalas para poder recibir de tu mano generosa y de tu bendición. Tu palabra, Señor, es la que convence. Tu palabra, Señor, es la que convierte. Tu palabra, Señor, es la que nos nutre y alimenta. Por eso, hoy día te agradecemos de hacer un alto durante este día y poder recibir de tu mano generosa. Bendito sea tu nombre, te exaltamos y te glorificamos y te entregamos esta reunión. Ayúdanos, guíanos, ministranos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Nuevamente, les mandamos un cariñoso saludo de la ciudad de Toronto, Canadá, específicamente de la ciudad de Brampton. Muy bien. Hoy día vamos a ver un tema que creo que nos va, y estoy convencido que nos va a llegar a lo más profundo de nuestro corazón, titulado Una salvación sin prejuicios. Te lo repito, así se llama el tema, una salvación sin prejuicios. Para eso vamos a comenzar con un versículo, en este caso con dos versículos, que te voy a invitar de que si tú tienes tu Biblia, lo busques conmigo, si no, me acompañes a leerlo. Dice lo siguiente, en Hechos, capítulo número 10, versículo 34 al 35, dice lo siguiente, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es un versículo o dos versículos que nos llaman mucho la atención, porque es el comienzo o el inicio de lo que significa el abrir el terreno, el campo, el camino hacia los que no eran judíos en la época. O sea,
el cristianismo se estaba extendiendo hacia otras personas. Hasta ese momento se creía que era solamente para los judíos, para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido de Dios. Entonces, en ese momento, Pedro se está dando cuenta que están recibiendo lo que los judíos cristianizados estaban recibiendo, también lo estaban recibiendo aquellos que no eran de ese pueblo. Entonces, Pedro llega a una conclusión y dice, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vamos a trabajar en el día de hoy lo que significa la palabra acepción, acepción de persona. La palabra acepción se deriva de la palabra también prejuicio. Mire qué interesante. El prejuicio como tal proviene de una raíz latina que significa preajudicium, que quiere decir, ¿sabes qué cosa? Juzgado de antemano. O sea, que yo saco una conclusión previamente de algo o de alguien. Es el resultado de formarse el concepto o juicio sobre alguien de una manera, como decíamos, anticipada, sin verificar. Imagínate, sin verificar las evidencias y criticando sin poseer suficientes elementos previos de lo que realmente es la verdad. Somos especialistas en prejuiciar, todos nosotros. De inmediato vemos algo o vemos a alguien y nosotros de inmediato prejuiciamos y caemos en lo que significa la acepción de personas. Entonces, es un tema que nos llama mucho la atención, porque es algo que todos tenemos y todos caemos específicamente. Esta actitud hacia los demás deriva indefectiblemente, aquí viene algo muy interesante, en discriminación. A uno le podrían decir, no, yo no discrimino. Y eso incluso ahora está tan delicado, ¿no? O sea, discriminar significa que estoy yendo contra las leyes de la sociedad en la actualidad y puede ser grave. Alguien que hace discriminación. Pero en el fondo de nuestro corazón todos discriminamos en alguna manera, de alguna forma. Tenemos una forma de discriminar a la gente. Esto no es simplemente un concepto más, sino una realidad, podríamos decir, latente en toda la sociedad e incluso, ¿sabes?, en la misma iglesia. Entonces, es un tema que a todos nos toca, que en la mirada, en la forma de ver a alguien, lo prejuiciamos y caemos en la acepción de personas y caemos en la discriminación, definitivamente. Pero volvamos nuevamente a lo que dijo Pedro, porque Pedro fue el que dice, ahora entiendo, ahora estoy comprendiendo que el Señor no hace acepción de persona, porque así lo dice el versículo como tú lo estás leyendo ahí. Claramente, a mí me llama mucho la atención de Pedro, ¿no? Porque dice, en verdad, o sea, él dice, me costó entenderlo, o sea, yo creía otra cosa. Dice, en verdad, comprendo ahora que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, como se le llama, Pedro al fin reconoce una verdad. Y eso es lo que tiene que comenzar primeramente a bajar a nuestro corazón en el inicio de este tema, que Dios no hace acepción de personas. Y no es que de repente el Señor del Nuevo Testamento le brinda la salvación a los que tal vez no eran del pueblo de él, o sea, como que cambió la idea, porque estamos hablando de que en el Antiguo Testamento siempre fue el pueblo de Israel el privilegiado con todas las promesas de bendición del Dios, en este caso, el Dios de Israel, Jehová. Y tiene muchos nombres, que en este caso se le fueron dando según los atributos.
pero es el Dios de Israel. Entonces, hasta el Antiguo Testamento se creía que Dios solamente bendecía al pueblo escogido, a los descendientes de Abraham. Pero en Hechos capítulo número 10 se produce como que se abrió el camino, como que se extendió esto. Y Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ya, por ejemplo, en el Antiguo Testamento ya el Señor lo venía diciendo, solamente que ellos no lo habían comprendido. En Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, mira qué interesante es esto. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos. Qué interesante la parte final, porque dice que el Señor no hace acepción de personas. Siendo un Pedro que tal vez conocía, había escuchado de esto, y tuvo que en terreno, darse cuenta que realmente Dios no hace acepción de personas. A Dios llama a quien Él desea. Nosotros no podemos prejuiciar. Nosotros no podemos decir este sí, este no. Porque el que conoce nuestro corazón en lo más profundo concede nuevas oportunidades y recoge a los que realmente su Hijo vino a buscar y vino a rescatar. Si Dios ha llamado a una persona, ¿sabes? ¿Quiénes somos nosotros para dudar de la misericordia de Dios sobre esa persona? Entonces, muchas veces nosotros sacamos conclusiones y comenzamos a levantar un dedo enjuiciador contra una persona. Pero, ¿cómo nosotros vamos a enjuiciar, prejuiciar incluso una situación que es tan íntima entre Dios y la persona? Dios ve más allá del atuendo, del aspecto físico, incluso de su pecado. Y aún así, ¿sabes? Lo ama. No lo podremos comprender, porque el amor de Dios no es nuestro amor. El amor de Dios va más allá de lo que nosotros pudiéramos comprender. Debemos limpiar, así es, como cuando limpiamos los lentes, debemos limpiar la visión al contemplar a alguien necesitado, para poder ver, ¿sabes qué cosa? Lo que Dios ve, un alma necesitada de salvación y perdón. Qué maravilla es el poder nosotros poder ver con la visión de Dios a la gente y no sacar un prejuicio por lo que vemos, cómo actúa, por lo que viste, por lo que tiene, como decíamos, por el atuendo, por la raza, por tantas cosas. Por ejemplo, en Gálatas capítulo número 2, versículo número 6, dice lo siguiente. Léelo conmigo, mira, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Este versículo a mí me fascina. Pablo me impacta cómo habla, como fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque Pablo, esto lo escribe Pablo, y dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. A mí no me interesa lo que eran en otro tiempo estas personas, porque yo tengo algo claro. Dios no hace acepción de personas. Por eso, cuando empezamos a sacar el pasado de alguien, sobre todo un cristiano, cuando empezamos a meterle el dedo en la llaga de lo que era, de lo que hizo, de lo que actuó y de todo eso, definitivamente debemos leer lo que el Espíritu Santo escribió, estampó en las páginas sagradas de la Biblia a través de la vida de Pablo, diciendo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Lo único que sé es que Dios no hace acepción de personas. Dios no nos puso en este mundo, ¿sabes para qué? Para juzgar y condenar al prójimo. Dios no nos colocó como jueces, por favor. Dios no nos colocó como personas para que digamos, este sí, este no, este como que me agrada, este no me agrada.
Evidentemente, estamos llamados a no ser contaminados por actitudes de aquellos que van en contra de una voluntad de Dios, evidentemente. Pero sí, ¿qué pasa cuando a primera instancia vemos a alguien que a nosotros nos produce, y podríamos decir, un rechazo, conforme a lo que tal vez no es agradable a nuestra vista? Y ahí comenzamos a prejuiciar y comenzamos a colocar un juicio hacia las personas. Ahora, tras nosotros estamos llamados a ver a las personas necesitadas para poder predicarles, hablarles sobre una restauración y un amor que viene del mismo corazón de Dios tras el arrepentimiento y la confesión sincera de sus pecados. Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra cuando vemos a un homeless, un mendigo en la calle? ¿Cuál es la actitud nuestra cuando vemos a alguien pidiendo una limosna? ¿Cómo es la actitud que nosotros tomamos cuando vemos a alguien que nosotros le tomamos rechazo? ¿Sabes? Independientemente de la condición, situación o lo que esté viviendo esa persona, el Señor nos llama a tener misericordia y a tener compasión. Porque una persona en esas condiciones, evidentemente, en lo que esté viviendo, está viviendo lejos de los caminos de Dios. El Señor Jesucristo mismo vino y sobre todo en varias ocasiones nos dio el ejemplo de no condenar a nadie, sino más bien exhortando a las personas que están apartadas de Dios, para que se arrepientan, para que se apropien del perdón sobrenatural de Dios. Pablo lo tenía muy claro. Y yo solamente estoy sacando unos poquitos versículos que habla Pablo, porque cuando estudiamos la vida de Pablo, acordémonos que Pedro fue el que estuvo con Cornelio, que fue el primero que no era judío, que recibió la bendición y sobre todo el derramamiento del Espíritu Santo. Pero Pablo era un hombre tremendamente sectario, era un hombre que no permitía que nadie fuera distinto a él. Incluso mataba a la gente, los encarcelaba, porque profesaban otra tendencia. Y fíjate bien que Pablo termina diciendo: yo estaba muy equivocado. En Romanos 2:11 dice lo siguiente, Romanos 2:11, porque para Dios no hay acepción de personas. Estamos hablando de que la misma frase se repite en varios libros, en este caso del Nuevo Testamento. Entonces, estamos llamados a algo fundamental en nuestras vidas. A primeramente hacernos un balance y un análisis de cómo es nuestra actitud frente a la hacer acepción de persona. Pero sabes que hay buenas noticias. Eso es lo importante, porque si nosotros analizamos nuestra vida en este momento y decimos, estamos como medios complicados, ¿no? Porque siendo cristianos incluso de años, nosotros hacemos acepción de personas. Así es. Tenemos un rechazo hacia cierto grupo, hacia cierto tipo de personas, a cierta clase de personas. Pero las buenas noticias es que para aquellos excluidos de la sociedad, para aquellos que nadie mira dos veces, para aquellos que tal vez estorban la maravillosa vida de los demás, porque hay personas que se sienten muy incómodas cuando aparece alguien que les incomoda a la vista incluso, como que se produce rechazo. Siendo cristianos, estoy diciendo, ¿no? O sea, para el que no es cristiano, bueno, es como normal. Pero siendo cristiano, teniendo una actitud de rechazo y de molestia incluso hacia cierto tipo de persona, y como dijimos, ya sea por su raza, por su color, por incluso su condición, su condición. A mí me llama mucho la atención, incluso cuando uno encuentra un homeless, una persona, un mendigo de la calle,
¿Y cuál es la condición de uno? ¿Tengo realmente rechazo o realmente tengo misericordia? O en ese momento oro por esa persona para que Dios lo bendiga. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Y sabes tú que para ellos el mensaje es clave. Para ese tipo de personas, los que a nosotros nos producen rechazo, imagínate, para ellos hay algo claro que el Señor Jesucristo dijo. En Mateo capítulo 11, versículo 5, dice lo siguiente: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillosa frase de nuestro Salvador! O sea, dice, yo vine por estos, yo vine por los que la sociedad rechaza. En ese tiempo, porque hay que entender el concepto del tiempo del Señor Jesucristo, ahí en la Israel, ahí en la época, que evidentemente un ciego era el desecho de la sociedad, no tenía derecho a nada, simplemente estirar su mano para que alguien le diera una moneda. Los cojos, las personas inválidas, no tenían, en ese tiempo no se había inventado ni la silla de ruedas, ni habían nada, eran personas que se arrastraban, se arrastraban. Los leprosos, peor todavía, esa gente no tenía derecho a estar en la ciudad o en la aldea, ellos tenían que vivir allá en los cerros, en las cuevas y en las cavernas, mientras su cuerpo se desmembraba y empezaba a caer, ¿sabes? Y ahí dice también los sordos. En ese tiempo no habían instrumentos tecnológicos para poder oír ni nada. Eran personas que eran desechadas por la sociedad. Incluso dice que los muertos eran resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces dice, para este grupo es para que yo vine, es para los que yo vine. Entonces, ¿qué somos nosotros? Tal vez rechazando en nuestro corazón, haciendo acepción de persona, prejuiciando cuando vemos a alguien que es tal vez alguien que la sociedad ha dejado a un lado. Por todos ellos vino el Señor Jesús, ya que se hallaban atormentados por el pecado, por ese grupo que leímos recién. Y sobre todo estaban bajo la tentación y la práctica pecaminosa de Satanás. Entonces, así se cumplía, así, eso mismo que leímos recién, se cumplía la profecía de años antes, siglos antes, que estaba estampada en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo número 6, y dice lo siguiente: yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No está haciendo un mensaje para un grupo en específico. Dice para todos. Porque está hablando de una medicina y de una sanidad. Esa medicina que está materializada en la sangre que se derramó en el Calvario por ti y por mí. También se derramó por ese vagabundo. También se derramó sobre esos homeless, por ese mendigo que vive en la calle, por ese drogodependiente que vive botado bajo un puente, por el rico, por el pobre, por el desfavorecido por la vida, por el criminal e incluso por el filántropo. Entonces, el Señor vino por todo el mundo, por todos. Esa medicina que el Señor prometió va a ser para todos. Ahí lo dice en ese versículo, será para todos. No lo dudemos, no lo dudemos. Entonces, vuelvo a decirte, ¿cuál es nuestra actitud cuando enfrentamos a alguien que nos produce rechazo? ¿Realmente tenemos misericordia? Es por eso que hoy día estamos llamados a orar y a pedirle al Señor por nuestros corazones, porque el Señor sanará nuestra alma como nadie lo ha hecho. Y sobre todo mostrarnos, darnos una visión más nítida, más clara de lo que ve Dios en las personas que son rechazadas por la sociedad. Él vendará las heridas
y recibirán el abrazo de ternura de nuestro Salvador. ¿Sabes tú que la mente de Cristo debe ser nuestra mente? Los pensamientos de Jesús deben ser nuestros pensamientos. Tú lo podrás decir, pero eso es muy lejano. ¿Cómo yo voy a tener la mente de Cristo? Pero sí, la Biblia lo dice, que cuando uno tiene al Espíritu Santo, uno tiene la mente de Cristo. Comienza a mirar, a pensar, a ver el mundo como Dios lo ve. Él nunca desechó a nadie. Él nunca desechó a nadie, sino que los recibió con los brazos abiertos. No le importó los prejuicios étnicos al hablar con una mujer samaritana allá en el libro de Juan, capítulo número 3, como también una mujer sirofenicia, donde también era rechazada por la sociedad, y él simplemente se dio el tiempo para mirarle a los ojos y hablarles. No tuvo en cuenta de comer con publicanos, con pecadores, de compartir la mesa y tiempos de enseñanza con hipócritas, con prostitutas, con ladrones. Y ni siquiera dudó en morir por un criminal. ¿Sabes? Nosotros estamos llamados en el día de hoy a bajar a nuestro corazón lo que significa la acepción de persona. Por eso el versículo lo dice claramente, el que comenzamos. Dice Pedro, dice, en verdad, esto es real. Porque yo te lo dejo como tarea para que lo vuelvas a estudiar. Hechos 10. Es extraordinario, porque Cornelio era una persona que dice que era un italiano, o sea, era de Italia, era un romano, era un militar, era un hombre totalmente apartado de lo que podríamos decir que él podía recibir al Espíritu Santo. Entonces, a primera instancia, Pedro dijo, no, él no es de mi pueblo. Mira qué interesante. Incluso él dijo, no, o sea, cuando Dios le dijo, anda, a hablarle a ese hombre, Pedro dijo, Señor, ¿estás seguro de que yo tengo que ir? ¿Estás seguro de que yo tengo que...? ¿Y sabes qué comienza a suceder en ese momento? El Señor le muestra lo que él no podía comer. Le muestra en visión toda la comida inmunda que Pedro consideraba que no podía comer. Y el Señor le dice, come. Y él dice, no, yo no puedo comer de esto porque esto es inmundo para mí. Esto es como podríamos decir, yo lo rechazo. Y el Señor le dice, tú no rechaces lo que yo no rechazo. Le está hablando de un Cornelio, le está hablando de una persona que no era del pueblo judío y que en ese momento el Señor dijo, todos, todos pueden recibir de mi gracia inmerecida. Y ese hombre, Cornelio, fue el primero en abrirle la puerta a todos los que no son del pueblo judío por sangre y que son partícipes de la bendición de Dios, que comenzó allá con Abraham. Nosotros somos el olivo injertado, que estamos injertados en el olivo, como lo dice en Romanos capítulo 9. Entonces ahí donde nosotros vemos algo extraordinario, ¿sabes? Que definitivamente el Señor a nosotros nos está llamando en este día a darnos cuenta cuánta acepción de personas nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra actitud frente a alguien que no es agradable a la vista? E incluso nosotros mismos decimos, a esas personas yo las rechazo, a esas personas yo no las acepto, a esas personas de ese estilo a mí no me gustan mucho. ¿Y sabes? En ese momento, recuerda al Señor Jesucristo solamente sentado con prostitutas, con ladrones, incluso con los traidores, mirándole a la cara, ofreciéndole la salvación. Extraordinario. Por eso vamos a orar, familia, vamos a darle gracias a Dios por este día y por este mensaje de lo que es la salvación.
inmerecida, pero que es para todos, para todos, para todos. Por eso el tema se llama una salvación sin prejuicio, una salvación sin prejuicio. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Esta hermosa oportunidad que tú nos das para poder orar y poder recibir un mensaje, Señor, de bienaventuranza en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque tú nos muestras la condición de nuestro corazón. Te reconocemos que nuestra vida, Señor, tiene aún tantas cosas que van en contra de tu voluntad. Perdónanos, perdónanos, porque cada vez que nos confrontamos con la verdad nos damos cuenta de nuestros errores. ¿Cuántas veces hemos rechazado a alguien? ¿Cuántas veces hemos rechazado grupos étnicos, personas en una condición de miseria de la vida? Porque tal vez se nos es incómoda a la vista o tal vez cerca de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para tener esa actitud? Si nuestro Señor Jesucristo se acercó a nosotros cuando nosotros estábamos en una condición paupérrima y tú nos abrazaste incluso siendo leprosos en el pecado. Por eso te agradecemos, porque con nosotros tú no hiciste esa acepción de persona. Tú nos abrazaste igual estando incluso enfermos. Por eso te damos muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, con este mensaje para que baje y se haga vida en nuestra vida. Amén. Amén. Muy bien, familia. Espero de que este mensaje haya llegado a tu corazón, a tu vida. Hechos, capítulo número 10. Léelo, ya, estúdialo y medítalo esta misma noche cuando te acuestes. Léelo. Va a ser algo muy revelacional para tu vida, ya, la vida de Cornelio. Yo quiero saludar a los que nos han acompañado en el día de hoy. Ahí a Yolanda Arana, a Marta, a Panchita Quesada. ¿A quién más? A ver, Vidalia, colócame un mensajito, colócame un saludito antes que te vayas. Colócame un saludito ahí, ¿ya? Solamente aprieta las teclas y ponme ahí solamente hola, nada más. Por último, de Costa Rica, Georgina Umaña. Gloria a Dios. Estela Jiménez también, ¿ya? Gracias a Dios por todos los que hoy día nos han acompañado. Gregory, también a Marisela Solís, a Pili, también, a Pilita, Estela Jiménez, bueno, a todos los que hoy día nos han acompañado y nos están saludando desde Chile, allí en Jordan Zamora.